En este video me gustaría hablarte sobre la idea de vectorización. Entonces, ya sea que estés usando Octave o un lenguaje similar como MATLAB, o si estás usando Python, NumPy o Java, C++. Todos estos lenguajes tienen integrado o tienen a la mano diferentes librerías numéricas de álgebra lineal. Generalmente están muy bien escritas, altamente optimizadas y, a menudo, han sido desarrolladas por personas que, ya sabes, tienen doctorados en computación numérica o que realmente se han especializado en computación numérica. Y cuando estás implementando algoritmos de aprendizaje automático, si puedes aprovechar estas librerías de álgebra lineal o de estas librerías numéricas de álgebra lineal y combinar las llamadas de rutina para ellas en lugar de llamarlas tú mismo para hacer cosas que esas librerías podrían estar haciendo. Si haces eso, entonces, con frecuencia, llegas a la conclusión de que, primero, es más eficiente. O sea, sencillamente se ejecuta más rápido y aprovecha mejor cualquier hardware paralelo que tu computadora pueda tener, y así. Y, segundo, también significa que terminarás con menos código del que necesitas escribir. Y también tiene una implementación más simple, es decir, que probablemente tenga menos errores. Y como ejemplo concreto, en lugar de escribir el código tú mismo para multiplicar matrices, si dejas que Octave lo haga ingresando A por B, usará una rutina muy eficiente para multiplicar las dos matrices. Y hay un montón de ejemplos como cuando usas las implementaciones vectorizadas apropiadas. Obtienes un código mucho más simple y mucho más eficiente. Veamos algunos ejemplos. Aquí hay una hipótesis usual de regresión lineal, y si quisieras calcular h de x, nota que hay una suma a la derecha. Y una cosa que podrías hacer es calcular tú mismo la suma de j igual a 0 a j igual a n. Otra forma de ver esto es ver h de x como teta, transpuesta de x, y lo que puedes hacer es pensar en esto como, ya sabes, calcular esto en un producto entre dos vectores en donde teta es, ya sabes, tu vector, digamos, teta 0, teta 1, teta 2, si tienes dos variables. Si n igual a 2 y si piensas en x como este vector x0, x1, x2 y estas dos visualizaciones pueden darte dos diferentes implementaciones. Esto es lo que quiero decir. Aquí hay una implementación no vectorizada para cómo calcular h de x sin una vectorización, quiero decir, sin vectores. Primero podemos inicializar, ya sabes, que la predicción sea 0.0. Esto, eventualmente, va a ser la predicción de h de x, y luego voy a hacer un ciclo for para j igual a 1 hasta n más 1. La predicción se incrementa en teta, j veces x. Entonces, es como esta expresión aquí. Por cierto, debo mencionar que en estos vectores de aquí, estos vectores comenzaron con el índice 0. Entonces, si tengo teta 0, teta 1, teta 2, dado que MATLAB es un índice, teta 0 en MATLAB, podríamos terminar representando como teta 1 y este segundo elemento termina siendo teta 2 y este tercer elemento puede terminar siendo teta 3 solo porque los vectores en MATLAB están indexados comenzando desde 1, aunque nuestro teta y x reales comiencen a ser indexados desde 0, y es por eso que tengo un ciclo for j que va desde 1 hasta n más 1 en lugar de j hasta 0 hasta n. Cierto. Pero entonces, esta es una implementación no vectorizada en la que tenemos un ciclo for para la sumatoria de los n elementos de la suma. En contraste, así es como se escribe una implementación vectorizada, que es en la que podrías pensar en x de teta como vectores, y solo se establece que la predicción es igual a teta, transpuesta por x, solo estás calculando así. En lugar de escribir todas estas líneas de código para el ciclo for, solo tienes una línea de código, y lo que esta línea de código en la derecha hará,
será usar las altamente optimizadas rutinas algebraicas de Octave para calcular su producto interior entre los dos vectores, θ y x. Y la implementación vectorizada no es solo más simple, sino que también se ejecutará más eficientemente. Entonces, eso fue Octave, pero el problema de la vectorización aplica a otros lenguajes de programación también. Veamos un ejemplo en C++. Así es como se podría ver una implementación no vectorizada. Nuevamente, inicializamos la predicción, ya sabes, para 0.0 y ahora tenemos un ciclo for completo para j0 hasta n. Predicción más es igual a θ, k veces x, en donde, nuevamente, tienes este x más para el ciclo for que escribiste tú mismo. En contraste, usando una buena librería numérica de álgebra lineal en C++, te podría servir escribir la función o, en cambio, en contraste, usando una buena librería numérica de álgebra lineal en C++, puedes escribir código que puede verse así. Entonces, dependiendo de los detalles de tu librería numérica de álgebra lineal, puedes ser capaz de tener un objeto que sea un objeto de C++, que es vector θ, y un objeto C++ que es un vector x, y solo tomas el θ punto transpuesto por x en donde esta multiplicación se vuelve C++ para sobrecargar al operador, de forma que puedes solo multiplicar estos vectores en C++. Y, dependiendo de, ya sabes, los detalles de tu librería numérica de álgebra lineal, puedes terminar usando una sintaxis ligeramente diferente, pero dependiendo de una librería para hacer esto en un producto, puedes obtener una pieza mucho más simple de código y mucho más eficiente. Ahora veamos un ejemplo más sofisticado. Solo como recordatorio, aquí está nuestra regla de actualización para el gradiente de descenso para una regresión lineal y, así, actualizamos θ, j usando esta regla para todos los valores de j igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y si solo escribo estas ecuaciones para θ, 0, θ, 1, θ, 2, asumiendo que tengo dos variables, entonces n es igual a 2. Entonces estas son las actualizaciones que realizamos a θ, 0, θ, 1, θ, 2, y puedes recordar lo que dije en un video anterior, sobre que estas deberían ser actualizaciones simultáneas. Entonces, veamos si podemos desarrollar una implementación vectorizada de esto. Aquí están mis mismas tres ecuaciones escritas en una fuente ligeramente más pequeña y puedes imaginar que una espera para implementar estas tres líneas de código es para tener un ciclo for que diga, ya sabes, j igual a 0, 1 hasta 2, la actualización θ, j o algo parecido. Pero, en cambio, vamos a desarrollar una implementación vectorizada y veamos si encontramos una forma más simple. Entonces, básicamente hay que comprimir estas tres líneas de código, o un ciclo for que, ya sabes, efectivamente haga estos tres conjuntos, un conjunto a la vez. Veamos cómo son estos tres pasos y vamos a comprimirlos en una línea de código vectorizado. Esta es la idea. Lo que voy a hacer es en θ, como un vector y voy a actualizar θ, como θ, menos alfa, veces algún otro vector, delta en donde delta, va a ser igual a 1 sobre m, sumatoria de y es igual a 1 hasta m, y luego este término de la derecha, está bien. Entonces, voy a explicar lo que está pasando aquí. Aquí, voy a tratar a θ como un vector, entonces, hay un vector de n más 1 dimensiones. Digo que θ ya sabes, se actualiza c o m o s es el vector, nuestro n más 1, alfa, es un número real y delta, es un vector. Entonces, esta es una operación de resta, es una resta de vectores. Ok. Como alfa, veces delta, es un vector y eso, lo que estoy diciendo es que si a θ este vector, se le resta alfa, veces. Entonces, ¿cuál es el vector delta? Bien,
este vector delta se ve así. Y lo que esto significa realmente es esta cosa por aquí. Concretamente, delta será un vector de n más 1 dimensiones y el primer elemento del vector delta será igual a eso. Entonces, si tenemos delta, ya sabes, lo indexamos desde 0 o es delta 0, delta 1, delta 2. Lo que yo quiero es que delta, o sea igual a, ya sabes, este primer cuadro también aparece arriba y, de hecho, podrías ser capaz de convencerte tú mismo de que delta 1 es un dm, sumatoria de, ya sabe, h de x, xi menos y veces x y 0. Entonces, asegurémonos de que estamos hablando de lo mismo en cuanto a cómo se calcula delta. Realmente, delta es 1 de m veces la suma de aquí, y tú sabes qué es esa suma. Bien, este término de aquí es un número real. Y el segundo término de aquí, xi, este término de aquí es un vector, cierto. Porque xi podría ser un vector que podría ser x y 0, x y 1, x y 2, cierto. ¿Y cuál es la sumatoria? Bien, lo que esta sumatoria nos dice es que este término de aquí es igual a h más x1 y 1 veces x1 más h de x2 y 2 por x2 más, y ya sabes, y así sucesivamente. Ok, porque esta es una sumatoria de y, entonces, dado que el rango de y va desde y1 hasta m, obtienes estos términos diferentes y estás sumando estos términos. Y el significado de cada uno de estos términos es muy parecido a ese y recuerdas, de hecho, de la prueba anterior en resolviste esta ecuación. Dijimos que para poder vectorizar este código, estableceríamos U2V más 5W en cambio. Entonces, estamos diciendo que el vector U es igual a 2 veces el vector V más 5 veces el vector W. Entonces, solo un ejemplo de cómo añadir diferentes vectores y esta sumatoria son la misma cosa. Es decir que esta sumatoria de aquí solo es un número real, cierto. Es parecido al número 2 y algún otro número por el vector x1. Esto es como 2 veces v con otro número multiplicado por x1 y luego más, ya sabes, en lugar de un 5xw, algún otro número real más algún otro vector y después sumas otros vectores, ya sabes, más los otros vectores, y es por eso que en general, esta cosa aquí, la cantidad entera, esa delta, solo es algún vector y, concretamente, los elementos de delta, corresponden a si es n2, los tres elementos de delta, corresponden exactamente a esta cosa, a la segunda cosa y esta tercera cosa, y es por eso que cuando actualizas teta de acuerdo con teta, menos alfa, delta terminamos teniendo exactamente las mismas actualizaciones simultáneas que en las reglas de actualización de arriba. Entonces, yo sé que pasó mucho en las diapositivas, pero, de nuevo, siéntete libre de pausar el video y te recomiendo que vayas paso a paso hasta la diferencia. Si no estás seguro de lo que pasó, te recomiendo que veas la diapositiva paso a paso para asegurarte de haber comprendido por qué es que esta actualización, con esta definición de delta cierto, porque es que son iguales a esta actualización de arriba y si aún no está claro qué es esto, ya sabes, esta cosa de aquí. Ese es exactamente el vector x y así, solo estamos tomando, ya sabes, los tres cálculos y comprimiéndolos en un paso con este vector delta y es por eso que podemos desarrollar una implementación vectorizada de este paso de regresión lineal de esta forma. Entonces, espero que este paso te haga sentido, y espero que veas el video y te asegures de verlo y comprenderlo. En caso de que no lo comprendas, la equivalencia de esta matemática, si implementas esto, resulta ser la respuesta correcta de cualquier forma, incluso si no entendiste del todo la equivalencia, si solo implementaste esta forma, podrás hacer que las regresiones lineales trabajen. Entonces,
Si puedes descubrir por qué estos dos pasos son equivalentes, entonces, con suerte, eso te dará un mejor entendimiento sobre vectorización. Y, finalmente, si vas a implementar una regresión lineal usando más de una o dos variables, entonces, en ocasiones usamos la regresión lineal con decenas, centenas o millares de variables, pero si usas la implementación vectorizada de la regresión lineal, generalmente se ejecutará mucho más rápido que si tuvieras tu viejo ciclo for que fuera, ya sabes, actualiza teta 0, después teta 1 y después teta 2 por ti mismo. Entonces, usando una implementación vectorizada, debes poder obtener una implementación más eficiente de una regresión lineal. Y cuando vectorices algoritmos después, lo que veremos en esta clase, es un buen truco ya sea que uses Octave u otro lenguaje, el C++ Java para hacer que tu código se ejecute más eficientemente.